Continuamos en Sin Mentiras con Gilberto Jiménez Prieto, presidente nacional del Movimiento Electoral del Pueblo. Veamos en el contexto nacional. La situación de gobernaciones, de gobernadores, de alcaldes, ¿a qué debería obedecer? ¿Para dónde tendría que ir las cosas? ¿Sí? Si tenemos que ponernos proactivos, las grandes líneas maestras para que Venezuela, podemos utilizar la metáfora de renacer de la ceniza, aunque yo no creo que sea así, no somos el ave fénix, pero dar un vuelto de todo lo que está ocurriendo y una vuelta de todo lo que está ocurriendo y poder entonces fortalecernos. ¿Para dónde debería ir la cosa? Mira, Prieto Figueroa concebía los momentos políticos como un péndulo, ¿no? Como un movimiento que va y viene, ¿no? Y generalmente genera procesos, ¿no? Que a veces se repiten, otras veces no. Cuando irrumpe el comandante Chávez en el escenario político del país con una práctica política diferente, rompe los esquemas y hace que el pueblo, digamos, voltee hacia el comandante Chávez, se enamore de la política, se enamore del Estado, de las instituciones, ¿no? Y además fue un proceso que duró mucho tiempo, ¿no? Mientras el comandante Chávez existía y era un hombre que hablaba con franqueza al pueblo. La gente decía, cuando Chávez habla, siento que hablo yo, ¿no? Por una cercanía, ¿no? En la manera de actuar, en las cosas que hacía y decía el comandante Chávez. Yo creo que ahora ese péndulo, ¿no? Cuando tenemos la ausencia física de Chávez en los últimos tiempos, y parto también de la autocrítica aquí, gran parte de los dirigentes políticos del país, de los diferentes partidos, incluso algunos del gobierno, se han alejado del pueblo. Por eso ha ocurrido este desencanto de nuevo de la política, ya la gente comienza a ver la política como algo distante, algo similar, no igual, pero similar a lo que vivimos en la Cuarta República antes de llegada del comandante Chávez. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Alcaldes, diputados, gobernadores, todas las personas que de alguna manera han sido electas por el voto del pueblo, hacer que el péndulo regrese otra vez y hacer ese acercamiento necesario con el pueblo. Que el pueblo, cuando hable de un gobernador, sienta que está hablando él mismo, que no haya ese distanciamiento entre lo que el gobernador o el dirigente político habla y lo que el pueblo venezolano está viviendo. Que no se haya subido nada más a un portaaviones del PSUV o del Gran Polo Patriótico para ser alcalde o gobernador o diputado y entonces se le olvida a todo el mundo. No, y vas y te encierras en cuatro paredes y te olvidas de la. Pero estás escuchando, no lo estoy diciendo yo, no, lo está diciendo es él, ¿no? Para que tú sepas, porque esto sí, porque la gente dice después, mire, ese es de oposición, ¿no? Para nada. Lo está diciendo es él es el que está diciendo la verdad, o estoy diciendo yo. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo es él. Pero que se atrevan los diputados a venir a defender sus cosas aquí. Que vengan para acá. Ok, seguimos. Ven acá. En el ámbito nacional, hay grandes líderes nacionales o referentes nacionales. Y hay líderes históricos también en diferentes partidos. Hay una recomposición quizá de la oposición, entre comillas. Hay una oposición que está incluso haciendo vida con usted en la Asamblea, aquí en la Asamblea. Y hay otra que no. Hay otra que se acercó a las elecciones nuevamente el 21 de noviembre pasado, participaron. Eso es bueno para la democracia, digo yo. Totalmente. Entonces, y hay que entender que no es que te voy a dar, las facturas siguen allí, no en blanco, y tampoco la vamos a estar llenando todos los días, pero hay que recomponer la situación, ¿no? Porque de alguna manera hay que reactivar. Y el diálogo hay que reactivarlo, es en México, según lo que tú crees. Creo que el diálogo siempre es necesario, ¿no? Quien se crea demócrata o quien se diga ser demócrata tiene que creer siempre en la palabra y en el diálogo, porque es que si cerramos los espacios de diálogo, ¿qué otros canales nos quedan? La confrontación, una guerra fratricida donde nos matemos entre los venezolanos. Yo creo que todo este proceso pasa por el conocimiento y reconocimiento de todos los actores políticos, por la transparencia como nosotros actuemos y desde luego el diálogo no es el fin, el diálogo es la vía, el canal para el encuentro necesario entre factores que piensan diferente. Y podemos tener de repente visiones diferentes. Nosotros apostamos al socialismo como la forma de darle la mayor suma de felicidad posible al pueblo. Hay otros que no, pero hay de repente coincidencias en algún aspecto y donde debemos nosotros construir de manera respetuosa, digamos, soluciones para el país. Ahora, sobre todo de la izquierda se dice que el imperialismo, que la derecha se ha acercado mucho al imperialismo, se ha arrodillado a los intereses norteamericanos. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y la izquierda no se está arrodillando ante los intereses chinos y rusos, iraníes? ¿No es la cosa? ¿Cómo es la cosa? No, yo no creo para nada. Yo creo que nosotros lo que tenemos que construir es un modelo propio.
Cerramos en Liberación Nacional, no tenemos que arrodillarnos ante nadie, sino crear un propio modelo venezolano. Y Venezuela tiene, digamos, el punto de vista de recursos, pues lo que, mira, recursos humanos... Espérate un momentico, ya porque te reíste aquí, vamos a parar eso aquí un momentico, porque Dale. esto no es así tan facilito, Dale. ya va. Espérate, Vente. internacionalista. Es decir, que ustedes no están más cerca de los rusos y de los chinos y los iraníes que los norteamericanos. No es así. Pero es que- ¿Estás o no estás más cerca, por favor? pero es que por no el se- bendito amor de Dios. Pero es que no se trata de estar cerca. Fíjate una cosa, la realidad venezolana, un país que el punto de vista tecnológico dependía de la tecnología norteamericana, donde toda su empresa petrolera, todo el sistema eléctrico, todo el sistema de agua potable, prácticamente todo se hizo con tecnología norteamericana. Te bloquean y te cierran la posibilidad de renovación tecnológica y te lo abren los chinos, te lo Claro, abren hay los que acudir a gringos, otra cosa. te lo abren los rusos. Hay que acudir a es otra un cosa. tema de supervivencia del pero país. Bueno, tú me argumentas y yo me quedo tranquilo. La pequeña diferencia es en la forma de hacer los negocios. Es que los rusos, y en este caso los chinos, entregan el know-how. Hay una transferencia de conocimiento. Pero cosa no que son la se Madre dan. Teresa de Calcuta tampoco. Desde luego que no. Hay corporaciones chinas y corporaciones rusas que son tan voraces como las corporaciones norteamericanas. Aquí no nos Dígame los podemos rusos quedar que son cojos. los mayores compradores de oro del mundo. Y Venezuela tiene una de las reservas de oro más grandes del mundo. Ah, bueno. Más grande que la de Sudáfrica. Ok. Al norte de Kazajistán está Rusia. Ahí pegadito. Al este está la China. Está por esa parte. Cerquita ahí. Entonces yo quiero ahora meterte ahí porque tú voy a pelar esta, ¿no? Un internacionalista, tipo que ha viajado por el mundo, que conoce la materia. Ven acá, ayúdanos a entender lo que está ocurriendo allí en Kazajistán, porque además es tendencia mundial lo que está ocurriendo, sobre todo porque hay decenas de decesos, hay muchas protestas por el aumento del combustible, se dice. Pero, y que por detrás hay cosas y hay intereses. Te voy a dejar esa primera premisa y la segunda tiene que ver, para que lo desarrolle, y la segunda tiene que ver que rápidamente pidieron un equipo de paz, de los rusos, y mandaron un Poco de tanque. poco de tanques y militares. Desmenúzate, te la puse ahí, pues. Póngalo ahí, pues. Mira, la realidad, el escenario internacional es como un gran tablero de ajedrez. Ok, nosotros en Venezuela somos parte de ese gran tablero de ajedrez. Están escuchando, ¿no? Para que la gente entienda Ajá. lo que está ocurriendo en Kazajistán, nosotros no tenemos que retrotraernos a lo ocurrido en Medio Oriente con las revoluciones de colores, por ejemplo, okay, que eran bajo la premisa del pueblo y las protestas pacíficas del pueblo, porque allí también hablan de que hay una cantidad de muertos, ¿no?, inmensa del pueblo que ha ido a manifestar pacíficamente y que los cuerpos represivos del Estado han disparado contra ellos. Pero también hay una cantidad importantísima de policías muertos, de instituciones del Estado que han sido quemadas. Entonces, la cosa no es tan pacífica como se pretende hacer ver. Las guarimbas que vivimos en Venezuela, que fueron vendidas a través de la gran media a nivel mundial, eran supuestamente protestas pacíficas, y que el régimen castrocomunista, la dictadura de Maduro, pues mandó a los cuerpos represivos del Estado a matar gente. Bueno, lo mismo está ocurriendo allá. No, eso es, digamos, de alguna manera la puerta de entrada a Rusia. Por eso están los gringos metidos allá. Mira, hermano, donde estén los gringos metidos, uno tiene que detenerse, no creer, y hemos aprendido en Venezuela a no creer todo lo que dicen los grandes medios de comunicación. En la época de nuestros padres y de nuestros abuelos, si tú lo leías en el periódico, eso era verdad. Desde el 11 de abril para acá, nosotros, que en Venezuela vivimos el primer golpe de Estado mediático de la historia de la humanidad, entendimos que no todo lo que dicen los medios de comunicación es cierto, que hay que ver el trasfondo que hay ahí, y bueno, y se puso a prueba el gran poder que tiene la media, la gran media. Hay que tener mucho cuidado con Kazajistán. Hay grandes intereses norteamericanos ahí. Hay que recordarse que Kazajistán era parte del bloque soviético en un momento, y que además no te extrañe que comiencen a haber protestas en otros países que conformaron la Unión Soviética para embochinchar el asunto, porque no podemos olvidarnos del contexto de una gran confrontación entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Rusia. Claro. ¿no? Vamos a seguir en el tema, todavía nos queda un corte más. Ya venimos.